En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida a nuestros invitados para conocer los planteamientos de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante sobre el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. Y nuestros invitados son el director general, don Carlos Huber, y el director general de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, don Juan Gajardo, y quienes lo acompañan. Bienvenidos a este Senado de la República. Y bueno, principalmente hoy día vamos a escucharlos a ustedes. Nosotros tenemos como propósito votar pronto este proyecto, pero claramente es muy importante escuchar vuestra opinión y luego le vamos a dar pie obviamente a los senadores que están presentes para hacer algunas consultas. Así que toda la palabra a ustedes. Yo voy a apagar mi micrófono y usted puede encender el suyo. Permiso, Presidenta, muy buenas tardes a los senadores a través de usted. La verdad que el almirante Gajardo, que es el Dirimbar, no me acompaña el día de hoy, pero vine con dos asesores que son los que están trabajando en No el hay tema. ningún problema, todos son bienvenidos, así Por eso, que, así que pero igual va por un tema de registro quizás que, sí, lo sí, cambiamos pues, porque Coate Herrera y ok, Coate no hay Zamorano, problema. que son de esa dirección técnica, pero son Son los expertos, los expertos muy bien. en el área. Y también me acompaña el Coate Pfeiffer, que es el abogado de la Directemar para todos los temas legales, así que me acompaño de ellos. Con respecto a lo que estamos citados, la opinión nuestra está relacionada sobre todo con los artículos 3 y 4 del proyecto de ley. ¿Ya? El artículo 3 del proyecto de ley cabe señalar que la Directemar hoy en día no tiene las facultades para verificar las características de las rompientes para la práctica de algún deporte náutico. ¿Ya? Porque en el artículo tercero, de alguna manera, nos dan la atribución a nosotros para nosotros tener que definir el tipo de rompiente y quién lo va a ocupar, digamos, cómo la ocupar, y la verdad que, de acuerdo a las facultades que tenemos nosotros como autoridad marítima, tanto general como local, no tendríamos esas atribuciones, y en general las prácticas que uno podría controlar como autoridad marítima, en general, son las que están con alguna autorización o licencia que entrega la autoridad marítima, como la vela, por ejemplo, el buceo deportivo, moto acuática, que requieren de alguna licencia y alguna preparación para poder hacer uso de esos espacios marítimos. ¿Ya? Porque nosotros estamos preocupados de la seguridad y de la práctica de los deportes náuticos, como le digo, que en estos momentos están regulados. El surf viene a ser una actividad como la natación, que no requiere ningún tipo de certificación para poder realizarlo en esos espacios marítimos. ¿Ah? El surf es una actividad al aire libre, tal como la natación, como le dije anteriormente, que no requiere en este momento ningún permiso o reglamento para su práctica, que eso es importante tratarlo. ¿Ya? Su regulación implicaría desincentivar su práctica a juicio nuestro, porque, como les digo, como no requiere ciertas capacidades de tener que tener alguna capacitación especial, solamente de saber nadar, digamos, igual que la natación, por lo tanto, en este momento no está regulada en ninguno de nuestros artículos como Directemar. Y con respecto al artículo 4, es útil señalar que las tareas allí descritas, propiciar el desarrollo de estudios y programas de identificación e investigación relacionadas con la conservación de rompientes, no están consideradas en la legislación vigente desde el punto de vista de la autoridad marítima. Y en opinión de este director, se alejan a la función principal del servicio, que es, y lo más importante que lo hemos visto en otras comisiones, es salvaguardar la vida humana en el mar, la navegación y la protección del medio ambiente acuático. Eso es lo que nos regula a nosotros por ley. Y otras cosas importantes de observaciones que tenemos nosotros es en la definición que se le quiere dar a la rompiente como zona de protección del litoral. También lo vimos el año pasado, me acuerdo cuando fuimos invitados también, y la zona ZPL, ¿ya? Que la definimos nosotros de acuerdo al Decreto Supremo 90 de Medio Ambiente, está orientada a emisarios submarinos, ¿ya? En este sentido, bajo ninguna circunstancia la ZPL podría aplicarse para otros casos de protección, como es la protección del proyecto de una rompiente de ola. Es decir, lo que se busca en la ZPL, que lo hemos visto en otros proyectos o en otras actividades, está orientado a proteger desde el punto de vista del medio ambiente de alguna descarga para evitar, digamos, ¿no es cierto?, una contaminación
en ese cuerpo de agua y que también afecte a la vida humana de la gente que está desarrollando alguna actividad en el borde costero o en el mar. Y lo otro importante que en estos momentos lo que se busca es regular, está bajo la administración, y esto es importante, del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Ellos son los que entregan las destinaciones marítimas, las concesiones marítimas, de acuerdo a la regulación vigente, y ellos son en estos momentos los que tienen el control o la administración de ese cuerpo de agua. Por lo tanto, ahí habría que ver bien cuáles van a ser las facultades que va a tener alguien en ese proyecto de ley que no se contraponga con lo que hoy en día tiene la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí hay un tema que lo van a tener que ver bien, porque podrían tener, digamos, en contrapeso, digamos, o alguna condición, digamos, de que haya legislaciones distintas para el mismo cuerpo de agua. Eso hay que verlo bien. Esas serían las observaciones que nosotros encontramos que tiene en este momento el proyecto relacionado con la autoridad marítima o con la Directemar, que somos los que estamos, digamos, involucrados en este problema. Yo no sé si será mucha patudez, pero pedirle, bueno, además de darle la palabra a todos los que están presentes, si quieren hacer otra observación, de pedirle, usted tiene un documento ahí que sería muy interesante dejarlo como parte de la historia del proyecto. Si nos permito enviarlo por correo electrónico, también para nosotros sería ideal, porque hay argumentos muy sólidos, muy concretos, que es importante para la historia de la ley. Sí, presidente, Por favor. yo me comprometo, se los mandamos después. Se lo agradecemos mucho oficialmente, no lo afinamos en ningún porque problema. son muy técnicos además, entonces es muy bueno tenerlos. Te da la palabra a los senadores si hay algún asesor, el mismo abogado que está presente acá que quiera aportar. Antes Sí, bien preciso. sí, sí, sí. Creemos que el tema, obviamente, el tema de la administración que tiene la Subsecretaría del Ministerio de Defensa es importante, porque puede haber una colisión de normas con este proyecto que yo creo que sería bueno despejar antes de continuar. Sí, sí. Eso podemos nosotros complementarlo, digamos, en el informe que le mandemos. Y que puede ser muy bienvenido porque Correcto. podríamos hacer la consulta una vez que ustedes nos envíen el informe a ellos. Correcto. Eso. Permiso, presidenta, para agregar un poco relacionado con eso, es súper importante porque normalmente asocian que toda la actividad que sucede en ese cuerpo de agua es tutoría de la autoridad marítima. Las concesiones marítimas, las destinaciones, son de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros hacemos después es controlar el buen uso y de fiscalizar, ¿ya? Pero hay veces que se relaciona a la Directemar o a la autoridad marítima de que nosotros somos los que concedemos esa concesión marítima o esa destinación marítima, y la verdad es que nosotros estamos facultados solamente para fiscalizar y controlar y proteger la vida humana en el mar en ese cuerpo de agua. Eso es importante también destacarlo, señora presidenta. Perfecto. ¿Algún senador tiene alguna consulta? Senador Durán. Primero saludar a la autoridad marítima. Efectivamente, tal como lo dice el señor director del territorio marítimo, ellos estuvieron en una parte de la tramitación de este proyecto y nuevamente han sido invitados por una presentación que hizo el senador Pío. Por lo tanto, conocíamos la opinión de la Dirección del Territorio Marítimo. Y también estuvo la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. El problema es que la Subsecretaría no hizo ninguna indicación al proyecto, es decir, estuvieron, plantearon, pero no. Entonces yo quisiera volver a la génesis del proyecto. El proyecto tiene un sentido de protección de los cuerpos de agua, como usted muy bien lo denomina, que son importantes en nuestro borde costero, largo y extenso, y que está respaldado también por las asociaciones de SER, y obviamente nosotros no hemos generado un proyecto que solamente hable del surf y del bodyboard, porque en general en las aulas las pueden utilizar cualquier deporte acuático. Y el punto central es que aquellas que sean reconocidas por la sociedad civil finalmente tengan una denominada protección con el objeto de que
frente a obras que se desarrollen en el borde costero, ya sea por la autoridad pública, Ministerio de Obras Públicas, o ya sea porque en algún minuto se concesione por parte de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, puedan provocar un daño en esta rompiente. Daño que en algún minuto se vivió en Arica, específicamente en el balneario El Laucho. Arica tiene 3 olas importantes, una que se perjudicó en la década de los 60, por lo tanto ya no podemos hacer nada porque estaba la ola del Rancio, y obviamente hay un complejo pesquero, y el complejo pesquero hoy día se hace difícil la práctica del deporte, y quedan 2, que era el buey y la ola del gringo, una de ellas en el balneario El Laucho y la ola el gringo en la isla del Alacrán. Y la ola del buey finalmente fue protegida en una intervención de borde costero, llegando a un modelamiento, y en su minuto en esta comisión habló y expresó su opinión el director nacional de Obras Hidráulicas. Y por lo tanto el objetivo del proyecto es que finalmente frente a intervención que se genere, por supuesto, no todo el borde costero, no todas las olas son importantes para la práctica del deporte, sino que fundamentalmente aquellas que hoy día tienen un renombre o una situación particular. Bueno, ese es el sentido. Ahora, obviamente que tiene alguna razón lo que dice el señor director de Territorio Marítimo con respecto a los artículos 3 y 4, básicamente en función de que cuando uno legisla sobre un cuerpo de agua, no solamente lo puede circunscribir a la práctica del surf y a la práctica del voleibol, y obviamente por ese cuerpo de agua también pueden pasar otros deportes que a lo mejor sí tienen alguna vinculación con ustedes. Nosotros no solamente nos circunscribimos a la protección de la ola para el surf y para el voleibol, sino que la circunscribimos en función de todo lo que puede pasar por esa olas. Entonces, claro, en lo específico a lo mejor tiene razón el señor director, pero en lo general, obviamente, igual tienen algún grado de participación. Lamentablemente, creo que el punto de este proyecto no está en generarle una carga a la Dirección de Territorio Marítimo porque no le corresponde, sino que era simplemente poder establecer un catastro que lo normal es que hubiese sido levantado por el Instituto Nacional del Deporte, pero lo que hemos visto en esta comisión que nadie quiere hacerse cargo de nada. Entonces, ese es el problema que en parte estamos teniendo, y obviamente que yo entiendo que no les compete a ustedes, pero debiese ser otro organismo, lo normal, un organismo vinculante al deporte, y es algo que vamos a tener que resolver en el marco de la comisión y del análisis del proyecto, porque ahí tendrá que asesorarnos la secretaria de abogada finalmente cuáles son las atribuciones que como Poder Legislativo nosotros tenemos en torno a que no sea un proyecto o una ley de letra muerta, sino que sea una ley que en algún minuto logre alguna vinculación con los objetivos que nosotros queremos establecer. Eso. Gracias, senador Durán. Yo creo que fue muy buena la explicación para todo un poco la historia también del proyecto de ley. ¿Algún otro senador? Senador Latorre, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, junto con saludar y agradecer la presentación de la Directemar, ¿no? Quería hacer 2 consultas. Hay 2 indicaciones, de la 24 y la 25, una del senador Keitel y la otra del senador Piu, que hablan sobre fiscalización, ¿no? Dicen la 24, el senador Keitel dice fiscalización, control y supervigilancia de la rompiente y su zona adyacente corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y el senador Piu dice que la fiscalización, control y supervigilancia de la rompiente y su zona adyacente corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante de Chile.
Son dos indicaciones. Después hay otras sobre denuncia, sanción, multa, incumplimiento de la presente ley, etcétera, que hay otros organismos. Pero quería consultar más allá de la pregunta por la admisibilidad o no de las indicaciones, que es algo que también le pediré la opinión a la secretaria por su intermedio, presidenta, pero consultar sobre el fondo de las indicaciones propuestas por los senadores Keitel y Piu, eso por una parte. Y por otro lado, se acaba de crear una comisión de deporte en el Senado, y claro, este es un proyecto que tiene una parte de protección, registro de las rompientes, las olas, pero para la práctica del deporte del surf. Podría ser una alternativa derivarlo a esa comisión y que, entiendo, la preside el senador Keitel, ¿o no? ¿Todavía no se constituye? Ah, ya, bueno. Bueno, pero ahí hay una oportunidad. O lo otro, esto es para una conversación posterior, presidenta, pero es si muchas de las indicaciones son inadmisibles, como el proyecto ya fue votado en general a favor la idea de legislar, uno perfectamente, no sé, con el retiro de las indicaciones inadmisibles, o bien votando las indicaciones inadmisibles, pero si se aprueba en general tal cual está el esqueleto, pasa a la Cámara directamente, y en la Cámara habrá otra oportunidad para conversarlo. No sé, pongo propuestas sobre la mesa, digamos, ¿no? Tratando de colaborar en el asunto. Pero eso, presidente, es decir, mis consultas y comentarios. Le damos la palabra entonces a ustedes. Yo volveré a aclarar que nosotros ya tenemos un pronunciamiento de la Secretaría en torno a que son inadmisibles, pues nosotros no tenemos la capacidad de darle funciones, pero las dos que usted mencionó son. Pero independiente de eso, le preguntaba más por el fondo más que por la forma, porque sabemos que no se puede. Lo que pasa que, presidenta, por intermedio, senador, es que nosotros es nuestra área de jurisdicción. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que controlar y fiscalizar lo que está pasando en el mar, en esos cuerpos de agua. Por lo tanto, la verdad que, claro, es parte de la seguridad de la vida en el mar y del control del medio ambiente y lo que está pasando. Por lo tanto, la verdad que es nuestra tarea permanente y una de las más importantes. Sí, creo que lo que ha manifestado el señor director es claro en razón a que ellos controlan una serie también de actividades deportivas, pero no la práctica del surf y del voleibol. Y como este es un proyecto que habla de rompientes, pero vuelvo a insistir, no solo de surf y de voleibol, sino que es de la práctica del deporte acuático. Por eso que a lo mejor si bien él interpreta muy bien lo que está dentro de sus facultades, pero obviamente que los artículos 3 y 4 de una u otra manera los toca igual cuando hablamos de cuerpo de agua y cuando hablamos de rompientes. Es lo que un poco quiero establecer. Ahora, eso está dentro del articulado. Otra cosa son las indicaciones, que dentro del proceso de indicaciones finalmente hay alguna inadmisible, y ahí yo recojo la alternativa y la idea que tiene el senador Latorre, de tal manera de dar un curso a este proyecto y darle una segunda vuelta, a lo mejor en la discusión que se pueda establecer en la Cámara de Diputados. Pero yo al menos, tal como fue la primera participación de la autoridad marítima, yo estoy ok con lo que ellos han planteado. Esto es parte de una solicitud del senador Pío, tengo entendido. Así que Sí, y le agradecemos. ahí hay un problema que... En ese contexto, bueno, primero agradecerles muchísimo la presencia. Sabemos que ustedes tienen innumerables tareas y que nuevamente hayan refrendado lo que ya, por lo que estoy entendiendo, la mayoría de los senadores ya lo tenía bastante claro. Darles las gracias y probablemente en un proceso posterior de avance de este proyecto en la Cámara de Diputados tendrán que verse alternativas, porque claramente tanto la natación como este deporte del que estamos hablando tiene un reglamento que no tiene vinculación con ustedes. Ese es en el fondo el tema, entre otros. Así que no sé si les parece, senador, le doy la palabra y vamos a tener que tomar la decisión si es que avanzamos con el proyecto de los olores ahora y dejamos para el lunes ya el retiro de indicaciones y la posterior votación. Adelante, senador Durán. Sí, presidenta, solo como referencia a la sugerencia que hacía el senador Latorre, se publicó en la semana el jueves 13 el
la creación de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación. Estamos ahora en proceso de constituirla con los integrantes y empezará más allá con los proyectos que se lleven o que se pidan desde las distintas comisiones madre. Pero creo yo, habiendo seguido la iniciativa que el senador Durán hace tiempo está insistiendo, que siendo la práctica de un deporte, el surf o el deporte en las olas, lo que nosotros tenemos que regular es buscar una fórmula que es proteger la ola como un intangible, como una situación que obviamente la Directemar, por tener la tuición y por otro lado la Dirección de Obras Hidráulicas, se proteja, porque más allá de si quien lo practica es en deporte o en recreación o es simplemente como un atractivo internacional, es que si se hacen intervenciones inadecuadas se pierde esa ventaja, la creación, la existencia de esa ola por un pequeño muelle, por una enrocado o una situación. Entonces, yo creo que más que la protección del deporte, lo que tenemos que primero es proteger la ola, la ola como un fenómeno natural que a veces por internet. Y el entorno, Y claro. las condiciones naturales que existe una ola. Perfecto, entonces, bueno, le agradecemos la presencia para no quitarles más tiempo y vamos a estar a la espera de este pequeño documento que se lo agradecemos muchísimo porque va a permitir estructurar la información que vamos a enviarle a la Cámara de Diputados posteriormente. Así que muchas gracias. ¿Eh? Permiso. Bueno, a nuestros distinguidos senadores contarles que vamos a ver ya definitivamente vamos a partir con el análisis del proyecto que estaba en segundo punto, conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente en relación al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre base general del medio ambiente para reconocer expresamente al hablar como agente contaminante. Este es el boletín número 10.268-12 y nuestra secretaría ha sido muy eficiente porque hoy día tiene a todo el ministerio aquí acompañándonos. Entiendo, según lo que aquí está indicado, estaría de la Dirección de Calidad del Aire, el jefe de Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, señor Igor Valdebenito, la jefa de la sección de olores, señora Daniela Caimanque, y los asesores legislativos, señor Cristóbal Correa e Ignacio Martino. No sé, secretaria, si me falta alguien. No, señora presidenta, están todos, pero si quieren, Sí, hago brevemente. sería muy bueno por un tema de orden y sobre todo porque la mayoría de nosotros no conoce el proyecto, eso le iba a pedir, pueda dar cuenta del proyecto y luego le damos la palabra al ministerio. Muy bien, presidenta. Bueno, la iniciativa que va a empezar a conocer esta comisión, porque esto se vio antes de que ustedes la integraran, tuvo su origen en una moción ingresada el 20 de agosto del año 2015, de autoría de la diputada señora Daniela Chicardini, de las exdiputadas señora Maya Fernández, Alejandra Sepúlveda, Denise Pascal y Clemire Pacheco, y del exdiputado señor Iván Fuentes. Inició su tramitación en el Senado el 2 de julio del año 2019, disponiendo a la sala que el proyecto fuera conocido por esta comisión. En virtud del artículo 127 del reglamento de la corporación, se acordó discutirlo en general y en particular. La iniciativa consta de un artículo único compuesto de dos numerales. El primer numeral modifica el artículo segundo, que contiene las definiciones de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a través de dos literales. El literal A introduce la expresión olor en la letra D del artículo, en tanto que el literal B define el concepto de olores molestos. A su vez, el numeral 2 intercala la expresión olores en el artículo 11 de la citada Ley de Bases del Medio Ambiente, norma que señala las actividades o proyectos que deberán someterse a estudio o a declaración de impacto ambiental. En cuanto a la moción que origina el proyecto,
Los autores señalan que la lucha contra la contaminación, tanto en nuestro país como en el mundo, es una de las principales materias de batalla de las comunidades y que dentro de los tipos de contaminación existentes, la contaminación por olores tiene especial relevancia a partir de las molestias y efectos adversos que producen las personas. Agrega la moción que actividades de distinta índole pueden generar olores por manejos adecuados de residuos o sustancias, sea la producción, transporte y almacenamiento. Lo mismo ocurre con el procesamiento de sustancias provenientes de la ganadería, de residuos y aguas servidas, entre otras, trayendo a colación, o sea, poniendo como ejemplo, la emergencia odorífica que se produjo en la región de Atacama, producto de la actividad porcina, en la que se demostró que los sistemas naturales de tratamiento de purines son ineficientes para el control de los malos olores. También señalan los autores que la legislación sectorial no dispone de una norma específica para el control de la contaminación por olores ni los olores molestos, como elemento a considerar como factor contaminante que afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por las razones señaladas anteriormente, se presentó esta moción. Cabe señalar que la Comisión de Medio Ambiente en el año 2020 se abocó al estudio de esta iniciativa los días 21 y 31 de agosto, escuchando a la diputada señora Chicardini y al diputado señor Ibáñez, al subsecretario del Medio Ambiente de la época, señor Javier Naranjo, y al director ejecutivo de FIMA, señor Ezio Costa, fijando posteriormente un plazo para indicaciones, dentro del cual se recibieron las 7 indicaciones que ustedes tienen en el comparado. Y el objeto de esta comisión hoy día es conocer la opinión del ejecutivo, del nuevo ejecutivo, digamos, ya que la opinión, ya que hasta el momento no se conoce. Eso es todo, señora presidenta. Sí, por lo que estamos revisando, tiene indicaciones del senador Urresti, señora senadora Allende y la senadora Órdenes, que nunca fueron, digamos, este proceso quedó hasta ahí. Perfecto, entonces, si les parece, vamos a escuchar ahora atentamente al Ejecutivo y luego de escucharlos, yo creo que tomar decisiones respecto al proyecto de rompiente y de este proyecto, porque si es necesario escuchar más expertos para este tema en particular, pero lo que sí creo que sería importante es tomar la decisión y revisar la propuesta que nos hizo el senador Latorre respecto al proyecto de rompientes para el día lunes. Adelante, tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, primero saludar a la comisión, también a la secretaría. Como bien dijo usted, siempre se preocupa de que como ejecutivo podamos participar de estas comisiones, así que se agradece. Como Magdalena también leyó, estamos representados aquí por la gente más experta que tenemos en los temas de olores, para que den la opinión y esta comisión pueda conocer cómo vemos el proyecto. Así que sin más le doy la palabra a Daniela Caimán, que si no me equivoco presentar. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a la comisión por darnos esta oportunidad. Voy a hacer una presentación, la cual es breve. Voy a parar mi video para tener una presentación mucho más óptima. Me imagino que ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto, vamos a comenzar. Agradecer esta instancia, la que nos parece muy positiva para fortalecer la gestión de olores en el medio ambiente. Y contarles que pertenezco a un equipo que trata temas ciudadanos, y si bien trabajamos la problemática de olores desde el caso Freirina del año 2012, desde el año 2017 que contamos en el Ministerio de Medio Ambiente con un equipo dedicado a estos temas en el Departamento de Ruido, Lumínica y Olores. Ahora, importante es que ustedes sepan qué procesos normativos respecto a la elaboración de normas de olores se están llevando a cabo en el Ministerio del Medio Ambiente, y les puedo mencionar que hay 3 procesos normativos en curso. El primero es la revisión del Decreto Supremo número 37, que es la norma de emisión de compuestos TRS que aplica a plantas de celulosa y que actualmente está en elaboración de anteproyecto. El segundo es la elaboración de la norma de olores que aplica al sector pesquero, y muy importante mencionar y que ustedes sepan que esto es una medida de solución a la componente de olores
en el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel, el PRAS de Coronel, y que prontamente iniciaremos la consulta pública de este anteproyecto. Por otra parte, mencionar que ya se encuentra el decreto supremo de la norma de emisión de olores para el sector porcino que actualmente se encuentra en Contraloría. Una vez que salga de Contraloría, esta va a ser la primera norma de olores en Chile y que se publicará dentro del periodo de este gobierno. Vamos de lleno respecto a la iniciativa. Bueno, la primera iniciativa dice incorporar olores como contaminante en la ley de bases del medio ambiente, lo cual estamos totalmente de acuerdo de incorporar olores en la definición de contaminantes. Sí debemos hacer mención que adicionar su definición en la ley de bases tiene dos aspectos importantes a considerar. Uno, que no hay otras definiciones en detalle de otros contaminantes dentro de la ley, porque aquí se propone definir olores molestos dentro de la ley. Y segundo, pudiera ser que no hay otras definiciones de otros contaminantes porque limita a futuro en caso de que la definición pueda variar con los años. La segunda iniciativa dice que, en síntesis, todo proyecto que emita olores debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En esta iniciativa estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con una estrategia para la gestión de olores en el Ministerio del Medio Ambiente, la cual tiene los pilares que se pueden ver en la imagen. Y respecto al diagnóstico que nosotros realizamos el año 2014, ya cuando publicamos esta estrategia, es que no es que no ingresan proyectos al CIA por temáticas de olores, sino que los que ya ingresan tienen falencia en la evaluación respecto a la componente de olores. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros vimos en ese instante? Fue publicar una guía para la predicción y evaluación de impacto por olores en el marco del CIA. Esta guía ya está publicada, ya ha tenido efectos positivos porque los proyectos realmente ahora incorporan esta evaluación en el marco del CIA. Y por otra parte, también se han implementado capacitaciones tanto a los evaluadores como a los titulares en esta temática para precisamente fortalecer la evaluación. Entonces, en síntesis, ya hay varios literales dentro del artículo 10 que se mencionan actividades que por su naturaleza productiva generan olores y que ya ingresan al CIA. El inconveniente de incluir un literal tan amplio conllevaría interpretaciones en la definición sobre cuáles serían estas actividades y sobre todo porque no se señala el tamaño de ingreso. Por lo tanto, vemos otras vías de solución. Respecto a la tercera iniciativa, que se refiere a incluir la regulación de olores en las ordenanzas ambientales, estamos en desacuerdo porque con la legislación actual se puede insertar la temática de olores en las ordenanzas ambientales municipales. Ahora, nuevamente, tenemos una estrategia en el Ministerio del Medio Ambiente que dice el pilar de fortalecimiento institucional que debemos fortalecer la gestión ambiental local de olores a nivel municipal. ¿Por qué? Porque la generación de olores no se provoca solamente asociado a grandes industrias, como uno pudiera verlo, sino que también a empresas de menor tamaño. Y me estoy refiriendo a mercados, ferias, restaurantes. Entonces, en esta línea se está desarrollando una iniciativa en el Ministerio del Medio Ambiente para elaborar una ordenanza genérica para la gestión de olores que puede utilizar las municipalidades para regular los olores en fuentes de menor tamaño, acorde a sus atribuciones y a las realidades de cada comuna. Y por otra parte, ya hemos publicado un instructivo para la gestión de olores, que es una herramienta preventiva y que puede utilizar cualquier titular también de cualquier tamaño. Y por otra parte, una iniciativa muy interesante que es aprovechar las herramientas tecnológicas e implementar una metodología colaborativa basada en ciencia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? En las comunas con mayor conflictos por olor se puede abordar la contaminación de olores a través del reporte del olor que hacen los mismos ciudadanos. Ahora, ¿esto con qué? Con el sensor más efectivo que es la nariz humana. Entonces, con ello las comunidades pueden registrar la frecuencia, la intensidad y el tipo de olor que experimentan
y combinar todas estas observaciones para hacernos una idea de cuál es el problema de olor que existe en la comuna. Para finalizar, los invito a ver nuestra página web que trata esta temática de olores. Está ahí el link. Y por último, nosotros pensamos que este proyecto de ley nos ha dado la oportunidad de analizar algunas ideas, tal como el espíritu de este proyecto es fortalecer la gestión de olores, y quisiéramos ver la posibilidad de adicionar otras indicaciones a este proyecto de ley en otra oportunidad. Entonces acá doy la palabra a Cristóbal para que nos indique sobre esa posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, por su intermedio, Presidenta, finalizar un poco la presentación, levantando este mismo punto que decía Daniela. Como vemos, como explicamos en la presentación, hay bastante que se está haciendo en olores, y con el proyecto habría que ver ciertas cosas con bastante detalle, por lo que si esta comisión así lo estima, podríamos generar instancias de trabajo para ver cómo abordamos esta iniciativa y generar una modificación que sea lo suficientemente buena y que regule bien el tema de los olores, sobre todo concentrándonos en la necesidad de incorporarlo como un contaminante. Creemos que eso es algo muy necesario, a diferencia de lo que hoy en día plantea el proyecto. Bueno, tenemos que ver en detalle también las indicaciones, por lo que sería bueno generar una instancia de trabajo ahí conjunta, pero creemos que como está planteado hoy día el proyecto genera hartos riesgos, hartos problemas, sobre todo la generación de una tipología de ingreso por malos olores, que si está aparejada a una definición amplia, genera problemas serios. Puede generar que panaderías, por ejemplo, tengan que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, o situaciones que hay que verlas en detalle. Entonces quería extenderle esta invitación a esta comisión de que lo sigamos conversando y lo sigamos trabajando a objeto de mejorar, de generar la mejor iniciativa posible. Muchas gracias. Cristóbal, antes de darle la palabra a los senadores que ya la solicitaron, primero quiero agradecerle la disposición del equipo. La explicación es muy contundente y primero felicitar también el trabajo que ha hecho el departamento o la unidad, porque la verdad es que han avanzado mucho y era obvio que esto podía ocurrir porque pasó un tiempo desde que se presenta este proyecto ahora, y eso significa que hemos avanzado como país. Ahora, rescato absolutamente lo que planteas tú, Cristóbal, que el proyecto quizás lo más valioso que tiene es justamente que los olores se transformen en un contaminante. Y en ese contexto, la apertura desde esta comisión para poder trabajar en conjunto, probablemente eliminar lo que ya no está de más e incorporar lo que hace falta, pero sí un instrumento que puede servir y ser de utilidad, y por lo tanto muy disponibles a trabajar con ustedes. Le vamos a dar primero la palabra al senador de Urresti y después al senador Gaona. Adelante. Gracias, Presidenta. Saludar a Daniela, a Cristóbal por la exposición, a Igor. Comparto lo de Daniela, pero hay un aspecto que creo que en el proyecto de ley lo consigna. Uno puede tal vez evitar algunos artículos que pueden generar el inconveniente que señala que vamos a someter estudio de impacto ambiental desde una panadería hasta pequeño establecimiento. Pero el artículo 1 señala, intercálase en su literal de la expresión ruido, entre la expresión ruido y la conjunción o la expresión olor. Cuando se definen el artículo 2 de la ley 19.300, para todos los efectos legales se entenderá, es el artículo de definiciones. En la letra D dice contaminante, : todo elemento compuesto, sustancia, derivado, químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o de una combinación. En definitiva, al definir contaminante, no tenemos la incorporación del olor. Yo entiendo que podamos generar una mesa de trabajo para todo el proceso de evaluación y de declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental que pueda derivar, pero la definición, creo que si uno desagrega el proyecto, está bien la incorporación. La no existencia como contaminante en la letra D del olor es una omisión. No tengo la historia de la ley de este artículo en particular, cuando se crea la 19.300, pero creo que es una omisión brutal. Entiendo la lógica que plantea Daniela, Cristóbal,
de que no abramos una caja de Pandora que en definitiva vamos a terminar con, insisto, fiscalizando, sancionando a la panadería de la esquina porque sale olor a pan. Pero es también desastroso y devastador que lo que ocurrió, por ejemplo, en Freirina, que estando la diputada Daniela Chicardini, no me cabe duda que este proyecto fue inspirado en esos eventos. Y tenemos una cantidad de planteles porcinos, caniles, y otros establecimientos en que tienen expiden un olor brutal. Y eso porque la municipalidad no tiene una norma, porque no está regulado, es un comprahuevo, como digo yo, es una situación mataderos. eh, en- en- pero a veces, claro, son estos ejemplos bien brutales, pero hay ejemplos menores que hay hedores brutales. Entonces, al no estar consignado en la definición de contaminantes, no quedamos en un descampado. Yo, para ser más breve, creo que sujeto a que no, no veamos el proyecto en su integridad, pero yo creo que este primer artículo de intercalar la expresión a olor en los contaminantes toda lógica y ayuda también al propio ministerio y ayuda a los ciudadanos a poder requerir vía protección o vía otros instrumentos. Entiendo y comprendo que el someter todo el proceso de estudio de impacto ambiental a cada una de actividades que emitan olor puede ser una exageración o puede tener consecuencias que no son las que buscamos, pero definir el olor como contaminante, olores molestos, es creo de toda lógica y puede ser un avance para no quedarnos en una eterna discusión que este proyecto es del 2000, no sé si me ayuda la Secretaría, 2005. No, puede ser 2005 porque los diputados no estaban, puede ser 2015, 2015. Claro. Eso, gracias, Presidenta. El senador Gaona y luego el senador Latorre. Gracias, Presidenta. Yo comparto lo que señala el senador Durresti, de que efectivamente el olor debe estar incorporado en los elementos contaminantes. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, dado que ellos han ido avanzando a través de la creación de departamentos y están dictando normas y todo eso, más allá de lo que podamos haber hecho en el Congreso con una ley. Y quisiera preguntar cómo hacen para determinar efectivamente que un olor es contaminante. ¿Cómo se objetiva? ¿Cómo algún mecanismo? Porque las percepciones de olores son humanas y el olfato es humano y las percepciones son tan distintas como cuántos seres humanos existimos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo se mediría o cómo sugieren ustedes que era medir eso cuando se transforma ese olor en contaminante? Porque uno puede decir que es contaminante el olor del proceso de una pesquera, por ejemplo, el olor de una planta procesadora de marisco situada en un barrio industrial, el olor cuando se rompe una alcantarilla, no sé. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo medir eso? Porque caemos en un campo de la subjetividad no menor respecto de la calificación y de la gradualidad de esa calificación. Yo quisiera que ahí un poco nos pudieran iluminar y contar cómo se puede hacer esto, digamos, para no generar una legislación que finalmente quede a la discreción de la autoridad del momento, digamos. Sí, pero que es molesto. Le vamos a dar la palabra al senador Latorre para que puedan responder todo, ¿les parece? Gracias, Presidenta. Bueno, también saludar al equipo del Ministerio de Medio Ambiente, agradecer la presentación. Y claro, estar de acuerdo en que ya hay cosas que están en curso, digamos, la ordenanza ambiental municipal y olor, el instructivo para la elaboración de un plan de gestión de olor, etcétera.
pero cuando plantean lo de las indicaciones que están pensando introducir, ¿en qué plazo están pensando que estén listas esas indicaciones? Porque, claro, yo miro la última lámina del proceso de elaboración de normas, ¿no? En Chile, y claro, hay todo un tema de consulta pública, 60 días, consulta a consejos consultivos, 30 días, etcétera. Yo no sé si las indicaciones que ustedes quieren presentar tienen que pasar por esas instancias internas, por decirlo así, o ya estarían listas. Esa parte no entendí bien, si me pudieran aclarar. Y claro, cuando dicen que ya hay cierta normativa que ya está en la Contraloría General de la República, ¿cuándo saldría eso? Esa parte no entendí bien de la presentación, que es la última lámina. Después de la presentación de Daniela, cuando retoma la palabra Cristóbal, la lámina que dice proceso de elaboración de normas, cómo dialoga aquello con la presentación de indicaciones a este proyecto particular y en qué plazos. Eso me gustaría consultar, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Ejecutivo para responder todas las consultas y después podemos tomar un acuerdo como comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, hay la pregunta que hizo el senador Gaona se la dejaré a Daniela porque es algo bien técnico y no me creo capaz de contestarla yo. En un primer lugar, comentarle al senador Durresti por su intermedio que tanto como Daniela expuso y como yo expuse quizás un poco enredado y por eso pido las disculpas, como ejecutivo estamos muy de acuerdo con incorporar el tema de olores en la definición de contaminantes. Creemos que también fue algo que se dejó fuera de la ley en su momento. Es un poco también lo que pasó con la contaminación lumínica. No sé si se acuerdan los senadores de esta comisión, que en un momento tampoco estaba considerada en la definición de contaminante y creemos que es un gran avance. Los otros temas que yo planteaba y que planteaba Daniela y bueno, también Igor, que creemos que hay que trabajar, es un poco la bajada de qué significaría que el olor sea considerado un contaminante de la ley 19.300, porque no es la idea que se considere como contaminante, pero después eso se transforma en letra muerta. Y por eso ahí habría que hacer un trabajo ya más de detalle. Respecto a la pregunta del senador Gaona, por su intermedio, presidenta, le voy a dar la palabra a Daniela. Y respecto a la pregunta del senador Latorre, estos instrumentos que está creando el ministerio, al final las indicaciones que presentaríamos en este proyecto de ley es para que conversen con esos instrumentos, que no necesariamente es una modificación a la ley, sino que ya nacen de las iniciativas que tenemos como ministerio, pero ahí también Igor puede complementar mejor para que se entienda mejor. Muchas gracias. Sí, yo solamente quería saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Comentar solamente de que las indicaciones que hemos estado pensando que tenemos que conversarlas con la división jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, pero nosotros ya somos técnicos, pero tenemos harta experiencia con la ley de base y tenemos alguna idea de qué podríamos modificar para fortalecer esta gestión de los olores. Entonces nuestra idea es someterlo a consideración de la división jurídica y eso no creo, Cristóbal, yo no sé si vaya a pasar más de 2 semanas o 3 semanas. Yo creo que eso es relativamente rápido. No hay un plazo, pero es de nuestro interés que ustedes puedan analizar nuestra indicación, que ustedes la puedan mirar y analizarla y nosotros creemos desde el punto de vista técnico que nos ayudaría bastante, porque la ley de base nos define normas ambientales, normas de emisión y normas de calidad, y en ese sentido, en este contaminante quedamos un poco cortos. Entonces, nos gustaría analizar alguna posibilidad de un nuevo instrumento o de alguna otra cosa que no sé en este momento cómo determinarlo, porque no soy abogado, pero analizar alguna posibilidad que pueda ser incorporada también a la ley de base que nos ayude a fortalecer el ámbito de dolores más allá de lo que estamos haciendo. Bueno. Faltaba nuestra amiga. Sí, lo difícil de explicar al senador Gaona. Pero lo vamos a hacer fácil. Vamos a hacer una explicación. Hay una pregunta muy común que uno se hace, es cuándo un olor es molesto, ¿cierto? Porque para uno puede ser molesto, incluso para una mujer embarazada puede ser más molesto, ¿cierto? Ahí quiero que recuerden un parámetro que nosotros lo indicamos como FIDOL. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía internacional. Y FIDOL significa... ¿Puede decir la palabra de nuevo? Es FIDOL, que quiere decir, ahora lo voy a explicar, es un acrónimo en realidad, porque cuando uno menciona la letra F, quiere decir de la frecuencia. Para que un olor sea molesto, tiene que ser frecuente en el tiempo.
Si un olor molesto llega a mí como una ráfaga de olor en un momento determinado, pero después desaparece, no va a ser molesto. Pero si este olor se presenta frecuentemente, sí lo va a hacer. Por otra parte, está la I de la intensidad, que quiere decir qué tan fuerte es este olor. Si es suave, a lo mejor no me va a generar molestia, pero si es fuerte, sí. Vamos con la letra D, la duración. Si este olor, la verdad es que se presenta minutos en el día, pero después desaparece, no va a ser tan molesto. Por otra parte, tenemos la O, la ofensividad. Y esta es uno de los más relevantes porque puede ser un olor ofensivo, olor a purín de cerdo, por supuesto que sí. Pero a lo mejor si es un olor a algún perfume no va a ser tan ofensivo, ¿cierto? Ahora, la última letra es la L, la localidad. A lo mejor donde estamos ubicados, si ese olor entra a mi hogar frecuentemente, con un olor fuerte, con una duración que es extensiva, es ofensivo, y además le agregamos la L, que es la localidad que está dentro de mi hogar todos los días, por supuesto que va a generar molestia. Entonces, en resumen, tenemos que considerar todos estos parámetros para considerar si un olor es molesto o no. Entonces, para que ustedes sepan, sí, hay maneras de objetivizar la medición a través de estándares internacionales, porque en Chile, y así como hemos seguido lo que se ha hecho en el extranjero, hay normas internacionales de olores y tienen estándares para medición de olores gracias a métodos sensoriales donde se utiliza la nariz humana para la medición de olor. Y para eso en Chile ya hay un mercado que se ha establecido para medir olores. Lo importante es que ustedes sepan que como Ministerio del Medio Ambiente nosotros hemos impulsado la estandarización de estas metodologías de medición de olores a través del Instituto Nacional de Normalización, y hoy en día ustedes pueden ver, si ingresan a la página web del INN, un set de metodologías de medición de olores que utilizan estos métodos sensoriales. Por lo tanto, nuestras normativas de olores que hoy en día estamos elaborando hacen referencia a esos métodos sensoriales y que incorporan los parámetros que acabo de mencionar. Bueno, la explicación fue perfecta, muchas gracias, aprendimos hartas cosas nuevas hoy día y la verdad es que yo particularmente quiero expresar nuevamente mi agradecimiento porque este proyecto lo recuperamos y tiene posibilidades de poder resolver y hacerle un aporte también a la legislación vigente. Entonces, si les parece, senadores, como parece una práctica habitual acá, vamos a esperar estas 2 semanas, vamos a generar vínculos entre los asesores, el Ejecutivo, en este caso la división específica de la que estamos hablando, Cristóbal nos ayudará con eso y cuando sea el tiempo adecuado retomamos el tema, abrimos plazo de indicaciones y vamos resolviendo este proyecto y ojalá de aquí a fin de año podamos tener un proyecto ya que esté despachado, al menos a la Cámara de Diputados, su tercer trámite. Y en relación así que en ese sentido estamos muy agradecidos, nos queda ver este tema de rompientes ahora para acordarlo y ya podemos cerrar la sesión. Así que muchas gracias a todo el equipo, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la sesión no, es solo para un tema interno, pero es por el tema rompiente, pero si no, no cierro todavía, no hay problema. Presidenta, pedí un informe de proyectos que pudiéramos ver no digo fácil despacho, pero que están en la comisión y que creo que podrían avanzar. Tenemos el proyecto aquí de arbolado urbano. Es un proyecto que nos han preguntado en decenas de lugares. Es un proyecto que cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipalidades. Es un proyecto que incluso nos ayudó mucho gente que hoy día está en el Ejecutivo, que es muy importante, que es un proyecto, como su nombre lo indica, de arbolado urbano y de infraestructura urbana. Tuvimos acá, recuerdo, al alcalde de Puerto Vara y otros alcaldes que se mostraron muy conformes. El proyecto de ley que creo que es súper irrelevante con lo que estamos viendo, el proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar el impacto ambiental de sus inversiones. Esta es una norma internacional que se vio en Nueva Zelanda y en distintos lugares. Yo creo que son estándares que Chile debiera tener, que se informen las instituciones financieras
hay un proyecto. ¿Ah? Claro, pero que sea obligación porque hay una disparidad de empresas que están muy avanzadas, que te explican todo. El proyecto de libre acceso a playas y riberas y ríos que vamos a tener todos los veranos, estamos nosotros con inconveniente. Entonces, yo, Presidenta, le voy a compartir a los colegas los proyectos, pero particularmente yo soy autor de este proyecto de la información financiera sobre el impacto ambiental, que por ejemplo, yo creo que es un proyecto, no digo de fácil despacho, pero es uno solo articulado, que es una norma que además nos ubica en ámbito internacional, muy bien lo decía el senador Gaona, hay muchas empresas que lo están haciendo y es bueno copiar, nivelar hacia arriba y que sepamos las inversiones. Ese proyecto, como les digo, está presentado, es de un artículo único y va en esa línea. Yo le pediría, Presidenta, Sí, si... no, bueno, a mí todos me gustaron, principalmente tengo que decir, el arbolado urbano es un tema que para mí es urgente también. Entonces, le sugiero que nuestra secretaria pudiera enviar los 3 proyectos a los correos para poder analizarlos, porque el día lunes, si está bien les parece, acogemos la propuesta del senador Latorre en torno al proyecto de Rompiente, de tal manera de poder someterlo a votación y poder despacharlo. Si estamos de acuerdo. Sí, senador. Tengo entendido que hay una solicitud de audiencia de Achiga con el DICTUC. Esto tiene directa relación con un problema que se está generando respecto al reglamento de la ley sobre envases plásticos de un solo uso. La idea es que el reglamento pendiente interprete correctamente envases de un solo uso, diferenciándolo de envases de último uso. Ahí hay una situación que se está generando para los locales de comida rápida que se ven obligados a utilizar envases de más de un uso. Deberán lavarlo, higienizarlo con el correspondiente gasto gigantesco de agua potable, vertederos, detergentes, traslado, combustible. Entonces, hay una... Ningún problema. Yo creo que dado que lo de Rompientes quizás no sea la hora y media, ¿les parece si citamos para los 2 temas? Para la exposición del tema de los plásticos de segundo uso y para la votación. Si están de acuerdo. ¿Puedo hacer un alcance? ¿Se recuerdan ustedes que la senadora Allende pidió que se invitara a la profesora Jimena Insulza para que hablara sobre las deficiencias que tenía el proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Constitución sobre delitos económicos y delito ambiental? Bueno, posteriormente yo tomé contacto con la profesora Insulza y dado que estábamos con proyecto, se acordó que el día 24, a menos que ustedes dispongan otra cosa, claro, ustedes disponen, pero yo les quería informar, no les informé antes, para que ella viniera, para que hiciera su exposición en Santiago. O sea, eso sería el próximo lunes, a menos que yo lo converse con ella de nuevo y lo posteríamos. ¿Ah? Y lo otro, respecto al proyecto de arbolado urbano, ese proyecto es sumamente complicado y tiene normas hasta sobre poda de árboles. ¿Ah? Y está para segundo informe, fue aprobado en general, se creó una comisión de trabajo que no continuó con el Ministerio de la Vivienda, que estaba Janet Tapia, con el Ministerio del Medio Ambiente y con los asesores, y en realidad es como de bien largo aliento. Entonces no sé, Presidenta, si es conveniente avanzar. Lo que yo sugeriría, dado que no todos conocemos los proyectos, es que partamos porque la Secretaría nos envíe los 3 proyectos claro, una vez que veamos en qué trámite están, qué nivel de complejidad tiene, partimos porque yo creo que tenga mayor facilidad. Puede ser que el tema económico de instituciones financieras sea de más fácil despacho. Entonces, dado que el lunes tendríamos, no sé, le damos prioridad a los plásticos o a la profesora, porque porque lo que no voy... Sí, no, estoy de acuerdo, pero lo que no creo que podamos seguir, digamos, dilatando es el tema rompiente. Eso yo creo que partimos votando.
Exacto. En la sesión del martes, el ITUC, exacto. No, después del DICTUC, el martes debiéramos ver los 3 proyectos y tomar la decisión de con cuál seguimos. Más que sí, pero básicamente la idea mía no es ver los 3 proyectos en específico, sino que analizar con opinión de ustedes cuál de esos 3 proyectos es el que le damos inicio para poder hacer el proceso que continúa, porque hay que por lo menos hacer algunas invitaciones a algunos expertos, porque como bien dijo algún senador por acá, hay algunos que ya están cumpliendo y otros que no, pero finalmente por lo menos escucharemos en una sesión algunos expertos para poder ya ir cerrando el proceso. ¿Les parece? Okay. Ya el lunes sin falta entonces rompiente, senador Durresti. Adelante, senador. Presidenta, solo brevemente, si me permite sugerir, yo creo que uno comete la Comisión de Medio Ambiente muchas veces lo digo yo, muro de lamentos, que todo el mundo viene a quejarse de algo y nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras a diferencia de la Cámara de Diputados. Que la Cámara de Diputados, la denuncia, la puesta en conocimiento genera actividades, puede generar comisiones investigadoras y todo eso. Yo por eso siempre trato de que avancemos en proyectos. Reconozco, como muy bien dice la secretaria, que la ley de arbolado urbano se hizo una indicación sustitutiva, si mal no recuerdo, con un conjunto de organizaciones en que se avanzó a hacer ley de arbolado urbano y infraestructura verde. Y tiene toda la razón la secretaria, la infraestructura verde nos lleva a vivienda, nos lleva a obras públicas, nos lleva a infraestructura, como su nombre lo indica, cemento, pavimentación con un componente verde, que es muy importante, pero es tremendamente grande. Yo creo que es un proyecto de larga discusión, pero particularmente el proyecto de las instituciones financieras sobre el impacto ambiental es un proyecto de artículo único que, lo decía el senador Gaona, ya no es una innovación, es más bien una actualización de algo que está y por ley establecer un sistema obligatorio y de mejor estándar de transparencia, que creo que nos ayuda a todos, le ayuda también al medio ambiente, le ayuda al mercado financiero. Y si ese día que el miércoles que vamos a ver, supongamos que elegimos ese proyecto porque es más rápido de tramitar, solicitamos inmediatamente la invitación, por ejemplo, de la opinión de la superintendencia de bancos. Exacto, y con eso ya después avanzamos. Perfecto, porque así avanzamos más. Senador Gaona. Presidenta, solo un poco reforzar lo que decía la secretaria abogada de que ya habíamos acordado recibir a la profesora por el tema exacto. Entonces, yo creo que mantengamos eso, digamos. Y en segundo término, quisiera que si podemos solicitar al servicio, a la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental, que nos informe con mayor detalle, porque se han escuchado tantas cosas respecto de las razones del retiro del proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, la suspensión de ese proyecto, o el término anticipado de la evaluación de ese proyecto, que nos dé cuenta un poco la Dirección de Evaluación Ambiental Nacional, nos entregue los antecedentes al respecto. Bueno, y en ese mismo tema, bueno, también hay algunas noticias, podemos conversarlo con más calma en otra oportunidad. Tengo que decirlo, la Coluna hace un trabajo muy importante en la zona sur de Chile, siendo una cooperativa que trabaja con pequeños y grandes empresarios, y también ha habido anuncios de que se retira una ampliación de la planta también por problemas de este tipo. Entonces sería bueno poder abordar los temas porque hoy día el país requiere inversión y justamente hemos tenido malas noticias respecto al tema. Así que ha sido una jornada bien provechosa y el lunes, si Dios así lo permite, votamos el proyecto de rompientes y lo enviamos. Sí, la profesora para dar cumplimiento y el martes el tema plásticos y el DICTU y el proyecto que aludió el senador. Exacto. Y para la próxima sesión el tema del CEA. Exacto. Del retiro de los proyectos. Pero el tema del banco también van a venir expositores, ¿cierto? Así lo acordamos. El superintendente de banco. Así es. Para ir avanzando. Muy bien. Muchas gracias. Sin más que tratar, se cierra la sesión. Recording stopped.